La iglesia olía a cera y lirios. Las sombras parpadeaban contra las vidrieras mientras los dolientes se movían en sus asientos, con las cabezas inclinadas y las manos agarrando pañuelos. El ataúd de mi madre yacía al frente, cubierto con rosas blancas, y el silencio oprimía como una cortina pesada. Tenía 28 años, mi vestido negro se aferraba a mí como una armadura, y aunque mi garganta temblaba, me levanté para cantar el himno que ella siempre había amado. Mi nombre es Ana Valverde, y en ese momento creí que una sola canción podría honrar su memoria. Mi voz se elevó, débil al principio, pero luego se hizo más firme, abriéndose paso a través del silencio. Pude ver lágrimas deslizándose por las mejillas de viejos vecinos, de las amigas de mi madre del gremio de la biblioteca e incluso de extraños que simplemente habían conocido su bondad. Por un momento, olvidé el peso del dolor, olvidé la mirada fría de mi padrastro en el segundo banco. Pensé que tal vez, solo tal vez, esta canción sería un puente hacia la paz. Pero la paz no era lo que me esperaba. Por el rabillo del ojo, vi la mandíbula de Carlos Valverde tensarse y como apretaba tan fuerte el banco que sus nudillos se pusieron blancos. Un hombre de 52 años que prosperaba con el control, que había llevado una máscara de respetabilidad durante décadas. Nunca le había gustado mi canto, decía que era frívolo, molesto e innecesario. Y en el funeral de mi madre, cuando me atreví a alzar la voz por ella, lo consideró un insulto personal. La última nota se desvaneció en el silencio, y antes de que pudiera sentarme, Charles se puso de pie abruptamente. Sus zapatos lustrados rasparon el suelo de piedra. El sonido fue áspero y sorprendente. Murmuró algo entre dientes sobre arruinar la ceremonia. Luego, en un movimiento rápido, me agarró el brazo. La congregación jadeó. Me arrastró hacia las puertas traseras, con su agarre de hierro y su rostro contorsionado por la rabia. Intenté hablar, decirle que se detuviera, pero las palabras murieron en mi garganta mientras me empujaba hacia el frío del aire de la noche. El cementerio estaba a solo unos pasos de distancia. Tierra oscura recién removida y velas parpadeando con el viento. Se volvió hacia mí con una furia que había estado ardiendo durante años. Su puño se estrelló contra mi hombro, un dolor explotó por mi costado. Tropecé, con el aliento cortado, la grava rasgando mis rodillas. Gritó que lo había avergonzado, que había hecho un espectáculo. Cada palabra fue acentuada con otro golpe, mis costillas gritaban y mi visión se nublaba. El aire frío de la noche se mezcló con el sabor a cobre de la sangre en la comisura de mi boca. En ese momento, no solo estaba de luto por mi madre. Estaba luchando por respirar bajo el peso de un hombre que creía que el dominio era su derecho. El sonido de su ira resonó a través de las lápidas, un contraste grotesco con la sagrada tranquilidad del funeral. Mi hermanastra Clara Valverde apareció en la puerta, con su vestido negro elegante y su postura relajada, como si estuviera en un cóctel en lugar del entierro de su madrastra. No se movió para detenerlo. En su lugar, se apoyó en el marco, se cruzó de brazos y dejó que una sonrisa se extendiera por sus labios. Tenía 26 años, una imagen especular de la crueldad de su padre. Cuando Charles me golpeó de nuevo, Clara Valverde se rió suavemente, el sonido más frío que el viento nocturno. Ella se burló, con sus ojos brillando de desprecio, como si mi dolor fuera un entretenimiento. La traición dolió más que los moretones que se formaban bajo mi piel. El ataúd de mi madre yacía a solo unos metros de distancia, y sin embargo, su hija por matrimonio se deleitaba con mi sufrimiento. Quise gritarle, recordarle que la mujer que habíamos enterrado una vez nos había amado a ambas, que una vez había intentado construir una familia. Pero Clara Valverde solo inclinó la cabeza y susurró audiblemente para que yo lo oyera, patética. La palabra quemó. La rabia y la humillación se agitaron dentro de mí, más calientes que el dolor. Charles levantó su mano de nuevo, pero luego algo cambió. Desde la esquina del cementerio, vi una figura alta salir de las sombras. Llevaba un largo abrigo oscuro, y su cabello plateado brillaba con la luz tenue. Su rostro estaba marcado por la edad, pero sus ojos eran agudos, vigilantes. Me tomó un momento reconocerlo. El juez Hernán Verdejo. Mi madre había hablado de él a menudo, un viejo amigo de sus días en la Junta Cívica, un hombre en el que ella confiaba. Se quedó en silencio, con su mirada fija en Charles, su expresión grave. La vista congeló a Charles a mitad de su movimiento, con su mano todavía levantada. Por un latido, el cementerio se suspendió entre la violencia y el ajuste de cuentas. Mi aliento se cortó. El dolor palpitaba en cada centímetro de mí,
pero la esperanza parpadeó como las velas en el ataúd. Alguien había visto. Alguien con poder, con autoridad, había presenciado la verdad. Charles bajó su brazo lentamente, tratando de enmascarar su furia con una capa de compostura, pero ya era demasiado tarde. El juez ya había visto al depredador detrás del exterior pulido. La sonrisa de Clara Valverde flaqueó por un instante cuando sus ojos siguieron los míos hacia el hombre en las sombras. El funeral había terminado, pero algo más había comenzado. Esa noche no fue solo sobre el dolor. Se convirtió en el primer momento de una batalla que ya no podía evitar. La imagen del juez Hernán Verdejo observando, silencioso pero inflexible, se grabó en mi mente. Supe entonces que el reinado de intimidación de mi padrastro no quedaría sin ser desafiado para siempre. Mis costillas dolían, mis rodillas sangraban, pero mi espíritu, aunque magullado, se encendió con desafío. Mi nombre es Ana Valverde. Fui golpeada y magullada por cantar en el funeral de mi madre. Mi hermanastra se burló, pero el juez estaba mirando, y eso lo cambió todo. Mi nombre es Anna Whitmore, y antes de esa noche en el cementerio, mi vida ya había sido tallada por el dolor y el control. Mi padre, Roberto Valverde, murió cuando yo tenía solo 7 años. Recuerdo su risa cálida, la forma en que me llevaba sobre sus hombros por el huerto detrás de nuestra antigua casa, el olor a aserrín de su taller, aferrado a su ropa. Su muerte dejó un agujero que no se podía llenar. Pero mi madre, Isabel, intentó coser nuestro mundo de nuevo. Ella era fuerte, gentil y decidida a darme un hogar seguro. Cuando se casó con Carlos Valverde años más tarde, creyó que estaba devolviendo la estabilidad a nuestras vidas. Charles era mayor, rico, pulido y persuasivo. Dirigía una empresa de bienes raíces con una reputación de éxito. Para los de afuera, parecía un salvador para una viuda y su hija. Para mí, a puertas cerradas, se convirtió en una jaula. Me trató no como a una familia, sino como a un inconveniente, un recordatorio de que mi madre una vez había pertenecido a otra persona. La primera vez que me regañó, yo tenía 12 años, solo por tararear mientras ponía la mesa. Dijo que yo era perjudicial, irrespetuosa, y aprendí entonces que el silencio era más seguro que el sonido. Con los años, ese silencio se convirtió en un sudario. Charles tenía una hija propia, Clara Valverde, 2 años menor que yo. Ella era mimada con regalos, vacaciones y elogios constantes. Mientras a mí se me decía que cuidara mis modales, a Clara Valverde se le animaba a brillar. Si ella quería ropa nueva, la obtenía. Si reprobaba una clase, Charles culpaba al maestro. Si yo sacaba un sobresaliente en un examen, Charles lo desestimaba como suerte. Clara Valverde aprendió rápidamente que ponerse del lado de su padre traía recompensas, y pronto se deleitó en burlarse de mí, llamándome la callejera, la forastera, la invitada que nunca se fue. Mi madre intentó protegerme. Me susurraba tarde por la noche que yo era digna, que mi padre habría estado orgulloso. Metía notas en mi mochila de la escuela diciéndome que me amaba. Pero su calor no fue suficiente para evitar que Charles apretara su agarre. Para cuando cumplí 18 años, él había cortado mi acceso al pequeño fondo fiduciario que mi padre dejó. Dijo que él lo administraría mejor y que yo era demasiado joven para entender de finanzas. Cuando lo cuestioné, me espetó que el dinero era un desperdicio en mí, que debería estar agradecida de que me permitiera quedarme bajo su techo. Fui a la universidad con becas y trabajos a tiempo parcial, sobreviviendo a duras penas, mientras Clara Valverde conducía un coche nuevo y vivía en una casa de hermandad pagada por su padre. Cada llamada telefónica a casa era una batalla. Charles criticaba mis elecciones, exigía saber por qué estudiaba literatura en lugar de algo útil. Se burlaba de mi sueño de convertirme en escritora. Clara Valverde se unía al coro, enviándome fotos de sus vacaciones mientras se burlaba de que yo era pobre, de que terminaría mendigando. A pesar de todo, mi madre seguía siendo mi ancla. Me dijo que aguantara, que ella protegería mi herencia, que la casa en la que vivíamos me pertenecía tanto a mí como a ella. Pero luego el cáncer llegó como un ladrón. Robó su energía, su sonrisa y finalmente su vida. Verla desvanecerse fue el dolor más difícil que jamás había conocido. Y a pesar de todo, Charles me recordaba cuánto se había sacrificado, cómo había pagado las facturas médicas, cómo solo él entendía la responsabilidad. Usó su enfermedad como palanca, diciéndome que si quería que ella estuviera cómoda, tenía que cumplir con sus demandas. No discutí. Simplemente me quedé en silencio, sosteniendo la mano de mi madre, viendo la luz dejar sus ojos. El día que ella murió,
Charles me dijo sin rodeos que el patrimonio estaría bajo su administración. Clara Valverde lo abrazó como si hubiera ganado un premio. Me sentí como una invitada en el funeral de mi propia madre. Después de que ella se fue, la casa se volvió más fría. Charles cerró completamente las finanzas, diciéndome que me daría una asignación si me comportaba. Restringió mis movimientos, exigió saber a dónde iba, insistió en que la reputación familiar importaba más que mi independencia. Intenté escapar a través del trabajo, pero incluso allí su sombra me alcanzó. Llamaba a los empleadores, fingiendo preocupación, pero dejando caer indirectas de que yo era inestable. Me recordaba que le debía por mantenerme bajo su techo. Mi hermanastra nunca perdía la oportunidad de recordarme que era dependiente. Se reía de mi ropa de segunda mano, de mi pequeño apartamento cuando finalmente me mudé, de mi modesto trabajo en la editorial. Cuando visitaba la casa, me llamaba parásito. Por la noche, me quedaba despierta, reviviendo la voz de mi madre, tratando de aferrarme a su aliento. Pero el peso del gaslighting me oprimía. Charles me decía repetidamente que yo era demasiado sensible, que solo me corregía porque se preocupaba. Cuando levantaba la mano y me golpeaba, decía que era para enseñarme disciplina. Cuando me dejaba fuera en la lluvia por no llegar a la hora, decía que era por mi propio bien. Pintaba la crueldad como cuidado hasta que empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba exagerando? ¿Era yo verdaderamente inútil? Esas preguntas me carcomieron hasta el funeral de mi madre. Ese día, intenté recuperar un fragmento de mí misma cantando para ella, alzando mi voz por última vez. La violencia que siguió no era nueva, pero fue pública, innegable y presenciada. Durante años, Charles me había dicho que nadie me creería, que los asuntos familiares se quedaban dentro de las paredes. Clara Valverde lo reforzaba con burlas y risas. Pero cuando los ojos del juez se encontraron con los míos en el cementerio, cuando vi el reconocimiento en su mirada, me di cuenta de que la fortaleza de intimidación de mi padrastro no era impenetrable. Mi cuerpo llevaba moretones. Mis costillas dolían. Pero por primera vez en años, mi espíritu susurró que tal vez, solo tal vez, no estaba sola. En las semanas posteriores al funeral, viví como un fantasma, yendo entre el trabajo en la pequeña editorial y el apartamento oscuro que alquilaba en el centro. El dolor se aferraba a mí como ropa húmeda, pesada y sofocante. Sin embargo, debajo del dolor, algo más se agitaba, un borde más afilado de sospecha que se hacía más fuerte cada día. Mi madre había sido cuidadosa, meticulosa con sus asuntos. Guardaba carpetas etiquetadas con una escritura pulcra, cada factura pagada a tiempo, cada formulario de seguro firmado. Una vez me había dicho que cuando llegara su momento, no quería dejar caos para mí. Pero después del funeral, Charles anunció que él era el ejecutor del patrimonio y que quedaba poco, solo deudas y obligaciones. Sus palabras no coincidían con la mujer que yo conocía. Una noche, incapaz de dormir, volví a la casa. No a la gran mansión de la que Charles se jactaba en la ciudad, sino a la casa familiar original que mi madre había heredado de sus padres. Olía a cedro y polvo, y los recuerdos latían en cada esquina. Me metí a hurtadillas en su estudio, donde el escritorio de caoba aún conservaba el tenue olor de su loción de lavanda. Mis manos temblaron mientras abría los cajones. Al principio, no encontré nada más que papelería y fotografías antiguas. Luego, escondido debajo de una pila de libros de recetas, descubrí un sobredirigido con la letra de mi madre. Estaba quebradizo en los bordes, sellado con cera, y dentro había copias de documentos que ella quería que yo tuviera. Un testamento. Mi corazón latía con fuerza mientras leía las líneas. La casa, la cuenta de ahorros, incluso su colección de joyas personales estaban destinadas a mí, su única hija. No había mención de Charles. La fecha era de solo un año de antigüedad, bien dentro de su enfermedad, lo que significaba que ella había sido deliberada en asegurarse de que yo estuviera provista. Sin embargo, Charles no había dicho nada de esto. Había reclamado autoridad sobre todo. Mi pulso se aceleró al darme cuenta de que debía haberlo escondido, suprimiendo su existencia para obtener el control. Metí los documentos en mi bolso y me apresuré a regresar a mi apartamento, cada paso resonando con el miedo de que él me descubriera. En los días siguientes, examiné el testamento junto con los extractos bancarios que habían sido enviados por error a mi antigua dirección. Noté transferencias grandes e irregulares moviendo fondos de la cuenta de mi madre a entidades que no reconocía. Mercer Holdings, Whitmore Consulting, Ridge View Properties. Los nombres sonaban genéricos, pero cada transacción estaba firmada bajo la autoridad de Charles.
Las cantidades estaban sospechosamente justo por debajo de los umbrales de declaración, un truco que había leído en casos de fraude. Supe entonces que esto no era solo el dolor nublando mi mente. Era un robo. La claridad me golpeó como agua fría. El legado de mi madre estaba siendo desviado. Aún así, yo era solo una mujer, inexperta y aislada. ¿Cómo podría luchar contra un hombre que tenía abogados, dinero e influencia a su disposición? La respuesta llegó inesperadamente una tarde cuando visité la biblioteca local para devolver una pila de novelas que mi madre había amado. Detrás del mostrador había un rostro familiar, Marta León, una mujer con cabello castaño con mechas grises y ojos que transmitían calidez. Había sido una amiga cercana de mi madre durante sus años en la Junta Cívica, ahora trabajando como consultora legal. Nos abrazamos, con lágrimas brotando mientras expresaba su pena. Cuando me preguntó cómo me estaba sintiendo, algo dentro de mí se rompió. Le hablé del testamento, de las transferencias extrañas, de la sensación sofocante de que Charles había robado más que mi seguridad. Marta escuchó sin interrupción, luego se inclinó hacia adelante y habló con tranquila certeza. Anna, dijo, he visto este patrón antes. Cónyuges depredadores que manipulan patrimonios, ocultan activos y crean empresas fantasma para desviar dinero. Explicó que si yo tenía documentos y podía establecer una línea de tiempo, había una posibilidad de impugnar sus acciones legalmente. Sus palabras fueron como oxígeno para mí. Por primera vez, me sentí menos como una niña indefensa y más como alguien que se encontraba al borde de un camino hacia adelante. Acordamos reunirnos más tarde en su oficina. Esa noche, bajo el resplandor de una sola lámpara de escritorio, extendí todo lo que había encontrado, esparciendo papeles sobre su mesa de cristal. Ella escaneó el testamento, los extractos, las transferencias. Hizo preguntas concretas sobre fechas y firmas. Su ceño se frunció, luego asintió gravemente. Estos no son errores, Anna. Son movimientos deliberados para despojarte de tu herencia. Si podemos rastrearlos hasta sus cuentas, podemos probar la mala gestión y el fraude. Mi pecho se apretó con miedo y esperanza. Charles siempre me había dicho que la ley estaba de su lado, que ningún juez tomaría la palabra de una chica emocional sobre la de un respetado hombre de negocios. Sin embargo, aquí estaba una abogada experimentada diciéndome lo contrario. Clara Valverde, por supuesto, continuó con su crueldad. Cuando me la encontré por casualidad en un café, sonrió, agitó sus uñas manicuradas y se burló de mi modesto atuendo. Se inclinó y siseó que nadie me creía, que Charles ya había arreglado todo. Su burla reavivó mi resolución. Me di cuenta de que su arrogancia provenía de una fe ciega en la invencibilidad de su padre. Esa arrogancia podría ser su perdición. En las semanas siguientes, trabajé con Marta para reunir más pruebas. Comencé a solicitar copias de escrituras de propiedad y registros corporativos en la oficina del condado. Muchos eran registros públicos disponibles para cualquiera que estuviera dispuesto a buscar. Mi estómago se revolvió al leer línea tras línea que vinculaban a Charles con empresas registradas en la misma casilla de correo, todas incorporadas en los meses posteriores al diagnóstico de mi madre. El momento no era una coincidencia. Mis manos temblaron mientras fotocopiaba los documentos, etiquetando cuidadosamente cada uno con fechas. Por la noche, los recuerdos de la voz de mi madre me impulsaban hacia adelante. Ella había confiado en mí para proteger su legado. Cada descubrimiento se sentía como una traición y una reivindicación. A veces lloraba hasta la ronquera, luego me calmaba con el pensamiento de que la justicia requería resistencia. Durante una de nuestras reuniones, Marta reveló que ya había notado el nombre de Charles en otras quejas financieras de casos anteriores. Tenía un historial de bordear la línea, usando la intimidación para silenciar a los oponentes. Pero ahora, conmigo decidida y armada con documentos, las grietas en su imperio se estaban ampliando. La verdad ya no susurraba. Gritaba desde cada página. Estaba aterrorizada de lo que él haría si descubría mi investigación. Sin embargo, un fuego se había encendido dentro de mí. Durante años, había vivido en silencio, convencido de que la resistencia era inútil. Pero el testamento en mi bolso, los extractos bancarios en el escritorio de Marta y la certeza en su voz me decían lo contrario. Esto no era solo el dolor hablando. Esto era evidencia, y la evidencia era poder. El descubrimiento del testamento y las transferencias fraudulentas encendieron algo feroz dentro de mí. Había pasado la mayor parte de mi vida encogiéndome en la sombra de Charles, silenciada por su voz atronadora y por las constantes burlas de Clara Valverde. Pero ahora que tenía pruebas en mis manos,
El silencio ya no se sentía seguro. Se sentía cómplice. Me prometí a mí misma que el legado de mi madre no sería enterrado bajo firmas falsificadas y empresas fantasma. El primer paso fue aprender a protegerme. Marta me enseñó lo básico de la documentación. Cada conversación, cada comentario amenazador, cada fragmento de evidencia tenía que ser preservado con precisión. Compré una pequeña grabadora digital que cabía en mi bolsillo. Y la primera vez que Charles me acorraló en el pasillo de la casa, exigiendo saber por qué seguía visitando la oficina del secretario del condado, activé el interruptor. Sus palabras salieron exactamente como yo sabía que lo harían, llenas de amenazas disfrazadas de consejos. Me dijo que dejara de fisgonear, que la curiosidad me destruiría, que la lealtad familiar importaba más que las leyes. Mantuve mi rostro inexpresivo, asintiendo como si estuviera de acuerdo, mientras por dentro mi corazón latía con adrenalina. Cuando volví a mi apartamento, guardé el archivo en una carpeta oculta, luego lo subí a una unidad de nube segura que Marta me había ayudado a configurar. La triple redundancia se convirtió en mi mantra. Cada pieza de evidencia se almacenaba en mi computadora portátil, en mi disco duro externo y en la nube. Si Charles intentaba destruir uno, los otros dos sobrevivirían. Comencé a escanear viejos papeles, facturas de servicios, recibos con su firma. Era tedioso, agotador, pero extrañamente empoderador. Por primera vez, sentí que tenía un arma propia. Por esta época, me reencontré con Daniel Prado, un amigo de la universidad que había estudiado informática. Tenía 29 años. Hablaba en voz baja con una intensidad tranquila que hacía que la gente lo subestimara. Cuando le expliqué la situación, no se inmutó. En su lugar, se inclinó hacia adelante y dijo que podía ayudarme a recuperar archivos borrados del viejo portátil de mi madre, el que Charles había guardado en el trastero después de su muerte. Juntos, recuperamos correos electrónicos que mostraban que mi madre se había estado comunicando con su abogado hasta las últimas semanas, asegurándose de que su patrimonio estuviera seguro para mí. Un mensaje incluso mencionaba su sospecha de que Charles estaba escondiendo documentos. Mi garganta se apretó mientras leía sus palabras, como si ella estuviera extendiéndose a través del tiempo para advertirme. Daniel organizó los archivos recuperados en carpetas encriptadas y me dio instrucciones detalladas sobre cómo usar la autenticación de 2 factores. Sus explicaciones tranquilas me calmaron, y su presencia me recordó que no todas las personas en mi mundo me deseaban mal. La soledad que me había agobiado durante años comenzó a desaparecer. Mientras tanto, en el ático de la casa familiar, desenterré una pequeña caja de música que mi madre había mantenido escondida. Dentro había un trozo de papel doblado, su letra tenue, pero aún clara. Anna, se leía, si estás leyendo esto, entonces debes continuar. Confía en la verdad. Confía en ti misma. No tengas miedo de enfrentarte. Me presioné la nota contra el pecho, con lágrimas cayendo por mi cara. Se sentía como si ella todavía me estuviera guiando. Le prometí en voz alta que no me rendiría. Los días que siguieron fueron una danza cuidadosa entre el miedo y la determinación. Charles se volvió más sospechoso. Notó que llevaba mi bolso más cerca, que mantenía mi teléfono bloqueado. Ladraba preguntas sobre mi horario, exigía saber a quién veía. Clara Valverde se reía cada vez que me veía garabateando notas, burlándose de que me veía como una detective paranoica en un drama barato. Pero su crueldad solo agudizó mi enfoque. Cada insulto se convirtió en combustible. Creé una línea de tiempo en mi pared, fijando recibos, extractos y correos electrónicos en orden. El patrón de fraude surgió como una telaraña, con todos los hilos conduciendo de vuelta a Charles. Marta me visitaba a menudo, guiándome sobre qué documentos serían válidos en la corte y cuáles eran simplemente antecedentes. Me advirtió que una vez que Charles se diera cuenta de cuánto sabía, se enfurecería más que nunca. Ese pensamiento me heló, pero también me hizo más cautelosa. Varié mis rutinas, revisaba mi espejo retrovisor y mantenía a Daniel y Marta actualizados sobre mi paradero. Comencé a practicar lo que diría si me confrontaban, ensayando respuestas tranquilas mientras grababa en secreto. Cada paso era una forma de preparación, no solo legalmente, sino emocionalmente. Estaba construyendo una armadura pieza por pieza contra la tormenta que sabía que se avecinaba. Las burlas de Clara Valverde se intensificaron. En una cena familiar, levantó su copa y brindó por la lealtad, con sus ojos fijos en mí con una sonrisa. Le devolví la sonrisa educadamente, con mi grabadora zumbando en mi bolsillo, capturando cada insulto velado.
Cuando Charles gruñó que los secretos familiares debían permanecer enterrados, supe que acababa de obtener otra pieza de evidencia. Cuanto más intentaban intimidarme, más material me daban. Era irónico, casi poético. Por la noche, el agotamiento pesaba, pero cuando miraba la nota de mi madre en la creciente pared de pruebas, sentía su fuerza resonando a través de mí. Ya no estaba solo soportando el abuso. Me estaba preparando para una pelea. Cada día me acercaba más a la inevitable confrontación. Pero esta vez no estaría indefensa. Estaba reuniendo aliados, afilando herramientas y preparándome para la tormenta. Y en lo más profundo de mí, sabía una cosa con una certeza inquebrantable: no dejaría que Charles o Clara Valverde me borraran. No esta vez. La noche de la cena familiar en la finca Whitmore se sintió como entrar en un bastión enemigo. El gran comedor estaba bañado en la luz dorada de la araña. La mesa de caoba estaba pulida hasta brillar como un espejo, la cubertería dispuesta con precisión militar. Me senté en un extremo, con las manos fuertemente dobladas en mi regazo para ocultar el temblor de la anticipación. Charles presidía la cabecera como un monarca que inspecciona su reino, con su voz resonando mientras relataba historias de triunfos comerciales. Clara Valverde se reclinaba a su lado, agitando su vino, con sus ojos yendo hacia mí con una burla deliciosa. Llevaba un vestido carmesí, llamativo y engreído, como si esta noche fuera una actuación y yo fuera el entretenimiento. La cena comenzó con una charla trivial, pero debajo de cada palabra latía la tensión. Charles hablaba de acuerdos de bienes raíces, de propiedades que aumentaban de valor, del futuro brillante para aquellos que se alineaban sabiamente. Clara Valverde se unía, elogiando la previsión de su padre, riéndose de sus chistes con una devoción exagerada. Cuando llegó el plato principal, Charles finalmente cambió la conversación. Se aclaró la garganta y se inclinó hacia adelante, el cuchillo brillando en su mano mientras cortaba su bistec. «Es hora», declaró, «de que discutamos el patrimonio. Tu madre dejó obligaciones, deudas, asuntos que requieren decisiones prácticas». Clara Valverde sonrió, anticipando ya el resultado. Se inclinó hacia mí y susurró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran: «No te hagas ilusiones, Anna. Eres más como una invitada aquí, no como de la familia». El calor subió a mi pecho, pero mantuve mi expresión tranquila. Debajo de la mesa, mi pulgar se deslizó contra la grabadora en mi bolsillo, activándola con un movimiento practicado. La pequeña luz roja parpadeó sin ser vista, capturando cada sílaba. Levanté la mirada y pregunté suavemente: «¿Qué hay del testamento?». El silencio se hizo pesado. El cuchillo de Charles se detuvo a medio cortar. Él levantó la vista lentamente, con sus ojos entrecerrados. «¿Qué testamento?», preguntó, fingiendo ignorancia. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve mi voz firme. «El testamento que mamá firmó el año pasado, el que designa la casa y sus bienes para mí». Su mandíbula se apretó, un destello de rabia rompiendo su fachada. «No existe tal testamento», espetó. Clara Valverde soltó una risa aguda, su voz goteaba de burla. «Estás delirando, Anna. Siempre inventando fantasías». Charles golpeó ligeramente la mesa con el puño para enfatizar, el sonido resonó. «Este patrimonio cae bajo mi administración», declaró. «No tienes derechos aquí». Dejé que el silencio se alargara, luego me incliné hacia adelante, con los ojos fijos en los suyos. «La ley decidirá eso, no tú». Su rostro se oscureció, la máscara se deslizó aún más. Alzó la voz, acusándome de traición, de atreverme a cuestionar su autoridad. Clara Valverde se unió al coro, su risa se elevó mientras me señalaba, llamándome una forastera, una parásita, un parásito que se aferra a las obras. Cada palabra era venenosa, diseñada para destrozar cualquier confianza que me quedara. Pero me negué a encogerme. Tomé un respiro lento y dije con firmeza: «Puedes burlarte todo lo que quieras, Clara Valverde, pero los hechos no se doblan ante los insultos. Y Charles, cuanto más lo niegues, más profundas serán tus mentiras». Las palabras golpearon como piedras. Charles se levantó de su silla, cerniéndose sobre mí, su sombra estirándose por la mesa. «¿Crees que puedes desafiarme?», siseó, inclinándose cerca. «No tienes idea de las batallas que he librado, los sacrificios que he hecho». Mantuve mi mirada firme, aunque mi corazón se agitaba. «¿Sacrificios?», repetí en voz baja. «¿Te refieres al dinero que desviaste a través de empresas fantasma?». Su rostro se torció,
Las venas se le hincharon en el cuello. Clara Valverde jadeó teatralmente, presionando una mano contra su boca como si mi acusación fuera escandalosa, luego estalló en una risa cruel. «Realmente has perdido la cabeza», dijo, sonriendo mientras sorbía su vino. La voz de Charles se volvió un gruñido bajo. «Si continúas por este camino, te arrepentirás». Grabé cada palabra, mi mano firme en mi regazo. Exteriormente, mantuve mi expresión tranquila, aunque la adrenalina corría por mí. Sabía que esta confrontación era peligrosa, que su temperamento podría explotar en cualquier momento, pero también sabía que lo había acorralado de una manera que no esperaba. Miré directamente a Clara Valverde y le dije: «Me llamas una forastera, sin embargo, es tu padre quien está robando a la familia que dice proteger». Su sonrisa flaqueó lo suficiente como para mostrar una grieta en su confianza. Charles me apuntó con un dedo en la cara, temblando de furia. «No ganarás», rugió. Me recliné, mi voz firme. «No se trata de ganar. Se trata de la verdad. La verdad siempre sale a la luz». Su silla raspó violentamente contra el suelo mientras la empujaba hacia atrás, alejándose furioso de la mesa. Clara Valverde lo siguió, su risa resonando detrás de ella, aunque esta vez detecté un nerviosismo. Me senté sola en la larga mesa pulida, los restos de la comida intactos ante mí, mi grabadora aún zumbando en silencio en mi bolsillo. Exhalé lentamente, el peso del momento asimilándose. Esta cena no había sido sobre comida o familia. Había sido un campo de batalla, y me había negado a retroceder. Mis costillas todavía me dolían por los golpes pasados. Mi corazón todavía llevaba cicatrices, pero esta noche había trazado una línea. Me había enfrentado a Charles y Clara Valverde no como su víctima, sino como su desafiante, y en el fondo, sabía que lo entendían. La guerra por el legado de mi madre había comenzado de verdad. La confrontación en la mesa de la cena había dejado una marca más profunda que los moretones que ya modelaban mi piel. Yo conocía el temperamento de Charles. Sabía cómo su rabia ardía hasta que se desbordaba, y al mantenerme firme, me había garantizado una represalia. Los días pasaron en una neblina de tensión. Evité la finca tanto como fue posible, pero una noche regresé para buscar una caja de las pertenencias de mi madre. La casa estaba demasiado tranquila, la clase de tranquilidad que te eriza la piel. Debía haber sabido que era una trampa. Charles me estaba esperando en la sala de estar, la luz del fuego proyectaba sombras irregulares en su rostro. Clara Valverde se reclinaba en el sofá, con el teléfono en la mano, su sonrisa ya en su lugar. Me congelé en el umbral, mi pulso se disparó, pero forcé mi voz a mantenerse uniforme. «Solo estoy aquí por las cosas de mi madre». Charles se levantó lentamente, sus ojos brillando con malicia. «Tu madre se ha ido», dijo fríamente. «Sus cosas ahora le pertenecen a la familia». Mi estómago se revolvió. «Yo soy su familia», respondí. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Palabras que se sentían como desafío. Palabras que tenían peso. Su mano se cerró en un puño. «Familia», escupió. «Tú, no eres más que una carga que toleré». Clara Valverde se rió suavemente, levantando su teléfono para capturar la escena. El lado de la cámara me heló la sangre. Esto no era solo crueldad, era un espectáculo. Retrocedí, pero Charles se movió en un instante, su volumen cortando mi escape. Me empujó con fuerza contra la pared, el aire se escapó de mis pulmones. El dolor explotó en mis costillas donde los viejos moretones apenas habían sanado. Grité, pero el sonido fue tragado por el crepitar del fuego. Clara Valverde se inclinó hacia adelante, su teléfono firme. «Saluda al mundo», se burló. «Deberían ver qué mentirosa patética eres». Su risa cortó, más profundo que el golpe. La mano de Charles se extendió, agarrando mi brazo con tanta fuerza que pensé que el hueso podría romperse. «¿Crees que puedes humillarme en mi propia casa?», bramó. «¿Te atreves a acusarme de robo, de fraude?». Su saliva me salpicó la mejilla mientras me sacudía, mi cabeza se golpeaba ligeramente contra el yeso. Estrellas estallaron en mi visión. Jadeé en busca de aliento, cada nervio gritando. Pero en algún lugar, en lo más profundo, una chispa de desafío ardía. A través de los dientes apretados, forcé las palabras: «Todo está grabado». Su agarre se apretó. «¿Qué dijiste?». Tosí, saboreando el cobre. Dije: «Todo está grabado». La sonrisa de Clara Valverde flaqueó solo un poco, su teléfono bajando por una fracción de segundo. Los ojos de Charles se estrecharon,
la sospecha nublando su furia. Mentiras, gruñó. No tienes nada. Me enderecé lo mejor que pude, ignorando el fuego en mis costillas. Tengo suficiente. Más que suficiente. Su rostro se torció, la rabia lo consumía. Me empujó al suelo, mis rodillas raspando contra la madera dura. El dolor estalló, pero abracé mi bolso, donde mi grabadora zumbaba, capturando cada palabra, cada amenaza. La voz de Clara Valverde resonó, estridente y burlona. Mírala, papi. Mira qué patética es. Nadie le creerá jamás. Los dos se cernían sobre mí, depredador y cómplice. Mi pecho se agitaba, cada aliento irregular, pero mi mente se agudizó. Pensé en la nota de mi madre, en las instrucciones tranquilas de Marta, en la seguridad de Daniel de que los datos no se pueden borrar una vez que se respaldan. Podían magullar mi cuerpo, pero la verdad estaba a salvo fuera de su alcance. Charles se agachó, su rostro a pulgadas del mío, su aliento caliente de furia. Te enterraré en demandas, siseó. Me aseguraré de que ningún empleador te toque, de que ningún tribunal te escuche. Desaparecerás. Sostuve su mirada a pesar del terror que se arrastraba a través de mí. Haz lo peor que puedas, susurré. La verdad saldrá a la luz. Por un momento, me miró fijamente como si intentara descifrar si realmente lo decía en serio. Luego, con un rugido, estrelló su puño contra la pared junto a mi cabeza. El yeso se agrietó. Me estremecí, el corazón me latía con fuerza, pero me negué a gritar. Clara Valverde se rió de nuevo, pero el sonido vaciló, teñido de inquietud. Se acercó con su teléfono, pero sus manos temblaron levemente. Charles finalmente se enderezó, con el pecho agitado. Escupió en el suelo cerca de mí, luego se dirigió hacia la puerta. Estás acabada, Anna. Acabada. Desapareció en el pasillo, sus pesados pasos resonando escaleras arriba. Clara Valverde se quedó un momento más, su burla flaqueó. Se inclinó, susurrando tan cerca que sentí su aliento. No puedes ganar, dijo. Él te aplastará. Cerró su teléfono de golpe y lo siguió. Me quedé en el suelo, con el dolor irradiando desde cada articulación, mi aliento irregular. Las lágrimas me picaron los ojos, pero las tragué. En su lugar, busqué a tientas en mi bolso, recuperé la grabadora y observé la pequeña luz parpadeante. El alivio me invadió. Cada palabra, cada amenaza, cada insulto había sido preservado. Me susurré a mí misma, me dio más evidencia. Cree que me rompió, pero me dio más. Mi cuerpo tembló violentamente mientras me obligaba a levantarme. Cada paso hacia la puerta se sintió como arrastrar una roca, pero no me colapsaría aquí, no bajo su techo. El aire nocturno me golpeó como hielo mientras me tambaleaba afuera. Me acuné las costillas, abrazando la grabadora contra mi pecho, mi salvavidas. La humillación me afectó profundamente, pero debajo de ella ardía algo más fuerte. Querían que me sintiera indefensa, que me sintiera aislada. En su lugar, me habían entregado munición. Mis moretones se desvanecerían, pero la grabación duraría para siempre. Esa noche, cojeé de regreso a mi apartamento y subí el archivo a cada canal seguro que tenía. La nube, el disco de respaldo, la carpeta encriptada que Daniel había creado. Lo etiqueté con la fecha y una sola frase, prueba que no pueden negar. Mientras el archivo se transfería, me senté en la mesa de mi cocina. El dolor me quemaba, pero una mueca de sonrisa apareció en mis labios. La escalada que había temido había llegado. Charles había cruzado otra línea. Clara Valverde se había unido a él en la crueldad, pero su arrogancia los cegó. Pensaron que la violencia me silenciaría. En su lugar, me dio más verdad, más razón, más fuego, y en lo profundo de mi pecho maltratado, supe que la guerra estaba lejos de terminar. Solo estaba comenzando. La mañana de la primera audiencia judicial amaneció gris y pesada. El cielo colgaba bajo, como si también sintiera el peso del día. Mis costillas todavía me dolían por el ataque de Charles, moretones tenues trazaban patrones feos en mi piel debajo de la tela de mi blusa, pero me mantuve más erguida que en años. Ya no estaba entrando en el tribunal como una chica asustada. Estaba entrando como la hija de mi madre, armada con pruebas y aliados. Marta caminaba a mi lado, su maletín de cuero balanceándose con propósito. Había pasado semanas preparándose, haciendo una referencia cruzada de cada transferencia, cada registro de empresa, cada recibo que yo había salvado de cajones y cajas polvorientas. Daniel me seguía de cerca, llevando una computadora portátil,
su presencia tranquila me anclaba. Los escalones del tribunal estaban llenos de abogados y secretarios. El zumbido de la estrategia susurrada llenaba el aire. Mi corazón latía con fuerza, pero forcé mi respiración a mantenerse firme. Cuando entramos en la sala del tribunal, el olor a madera pulida y papel me golpeó. El banco del juez se alzaba alto, y mi pecho se apretó cuando reconocí al hombre sentado allí. El juez Hernán Verdejo. Su cabello plateado brillaba bajo las luces. Su expresión era severa, pero familiar. Los recuerdos de verlo en el funeral me inundaron de nuevo, la forma en que había observado en silencio mientras la furia de Charles estallaba. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo, y aunque su expresión no cambió, sentí el reconocimiento. Al otro lado del pasillo, Charles se sentaba con su abogado, un hombre elegante con un traje caro, que le susurraba constantemente al oído. Charles llevaba la máscara de la respetabilidad de nuevo, su corbata recta, su expresión compuesta, pero sus ojos parpadeaban con una rabia apenas reprimida. Clara Valverde se sentaba a su lado, vestida con elegancia, con la barbilla levantada con una confianza engreída. Me miró con una sonrisa burlona, como si estuviera segura de que el día terminaría conmigo humillada. El proceso comenzó con formalidades, pero cuando Marta se levantó para presentar nuestro caso, la sala cambió. Ella expuso la evidencia con precisión, su voz tranquila pero penetrante. Presentó el testamento firmado y fechado con estipulaciones claras a mi favor. Mostró las transferencias bancarias, cada una estratégicamente por debajo de los límites de declaración, cada una vinculada a empresas fantasma registradas bajo el nombre de Charles. Daniel proyectó gráficos en la pantalla que mostraban el flujo circular de fondos, una telaraña que se atrapaba a sí misma. Murmullos se extendieron por la sala del tribunal a medida que el patrón se volvía innegable. El abogado de Charles se opuso, alegando coincidencia, alegando una mala interpretación, pero Marta lo contrarrestó con fechas, firmas y documentos corroborantes. Luego ella presentó las grabaciones. Mi pulso se aceleró mientras mi propia voz llenaba los altavoces del tribunal, tímida pero firme, mientras Charles me amenazaba, sus palabras goteando veneno. Los jadeos estallaron cuando se reprodujo el segundo clip, capturando la risa burlona de Clara Valverde mientras la rabia de su padre me dejaba magullada. Apreté mis manos en mi regazo, obligándome a respirar mientras el mundo escuchaba lo que había soportado durante años. La mirada del juez Hernán Verdejo nunca vaciló. Su pluma rascaba notas, sus ojos se movían entre yo, las grabaciones y Charles. Finalmente, Charles no pudo contenerse. Se puso de pie de un salto, su voz resonando, alegando manipulación, alegando que yo era una ingrata, que estaba convirtiendo los asuntos familiares en un circo. Su abogado tiró de su manga, instándolo a la moderación, pero la máscara se deslizó por completo. El mazo del juez sonó como un trueno. Siéntese, señor Whitmore. Este es mi tribunal, no su mesa de comedor. La autoridad en la voz de Verdejo silenció incluso a Clara Valverde, cuya sonrisa flaqueó. Mi corazón se aceleró. Durante años, la palabra de Charles había sido ley en mi vida. Pero aquí, su poder se desmoronaba bajo el peso de la verdad y la autoridad. Cuando fue mi turno de testificar, mis piernas temblaron, pero me obligué a avanzar. Hablé de mi infancia, de los esfuerzos de mi madre por protegerme, de los años de intimidación y aislamiento. Mi voz se quebró cuando conté el funeral, pero me mantuve firme, recordándome que cada lágrima era una prueba del daño hecho. Describí el descubrimiento del testamento, las transferencias sospechosas, las amenazas, el ataque. Cada detalle estaba respaldado por documentos y grabaciones, ya no era solo mi palabra contra la suya. Clara Valverde puso los ojos en blanco dramáticamente, susurrándole al abogado de su padre, pero la mirada de advertencia del juez Verdejo la silenció de nuevo. La sala del tribunal ya no era el escenario de Charles. Era el mío. Cuando Marta concluyó con una solicitud de congelación inmediata de los activos del patrimonio para evitar más robos, la tensión era palpable. El juez se reclinó, uniendo sus dedos en un triángulo, con sus ojos fijos en Charles. Señor Whitmore, dijo lentamente, este tribunal ha recibido pruebas sustanciales de mala conducta fiduciaria, coacción y abuso. Los patrones de transferencia por sí solos plantean serias preocupaciones, y las grabaciones son condenatorias. Por lo tanto, estoy concediendo la moción. Con efecto inmediato, todos los activos del patrimonio quedan congelados, a la espera de una investigación completa. Un jadeo colectivo llenó la sala.
El rostro de Charles se puso carmesí. Su boca se abrió para protestar, pero el juez Verdejo levantó una mano. No ponga a prueba a este tribunal, señor. Ya ha sido advertido. El rostro de Clara Valverde se desvaneció. Su confianza se evaporó al darse cuenta de las implicaciones. Sin acceso al dinero del patrimonio, su fachada cuidadosamente construida se resquebrajaría. Para mí, fue más que una victoria legal. Fue una reivindicación, un reconocimiento público de que no era invisible, ni loca, ni impotente. Me había enfrentado a ellos, presenté la verdad y la ley había escuchado. Cuando la sesión se levantó, Charles me miró con puro odio, su mandíbula apretada tan fuerte que pensé que sus dientes podrían romperse. Clara Valverde murmuró por lo bajo, el veneno en cada palabra, pero apenas la oí. Mi pulso rugía con el conocimiento de que, por primera vez en años, la marea había cambiado. Afuera del tribunal, las cámaras parpadearon. Los reporteros locales se habían enterado del caso, curiosos por los susurros de fraude y escándalo familiar. Marta me protegió, guiándome rápidamente por los escalones, pero vislumbré el rostro furioso de Charles mientras era rodeado por preguntas. Su máscara pulida se estaba desmoronando, y el mundo comenzaba a ver al hombre que había detrás de ella. Esa noche en mi apartamento, me senté en mi escritorio, exhausta, pero incapaz de dormir. Mi cuerpo todavía me dolía, mi corazón aún estaba magullado, pero me sentía más fuerte que nunca. Abrí la caja de música una vez más, leyendo la nota de mi madre con su delicada letra. Confía en la verdad. No tengas miedo. Susurré en la quietud. Ya no tengo miedo. Durante años, Charles me había convencido de que nadie me creería, que la ley se pondría de su lado, que yo era impotente. Hoy demostró que estaba equivocado. Hoy demostró que incluso los depredadores pueden tropezar cuando la luz brilla sobre sus sombras. Y esto era solo el comienzo. La guerra por la justicia se había trasladado oficialmente a la luz pública, y yo estaba lista para llevarla hasta el final. Las semanas que siguieron a la primera sesión judicial fueron un torbellino de revelaciones, audiencias y titulares. Charles siempre se había comportado como un patriarca intocable, el tipo de hombre cuyo dinero y conexiones podían resolver cualquier escándalo. Pero ahora las grietas en su imperio se extendían más rápido de lo que él podía repararlas. La congelación de emergencia del patrimonio significó que cada dólar que había intentado ocultar estaba bajo escrutinio. Los investigadores comenzaron a revisar sus empresas fantasma, a sacar registros, a rastrear transferencias. Por una vez, el laberinto financiero que había construido estaba trabajando en su contra. Cada bucle, cada factura falsa, cada transferencia hábilmente disfrazada se convirtió en otro clavo en el ataúd de su credibilidad. Lo vi desarrollarse desde la parte de atrás de la sala del tribunal mientras Marta presentaba la evidencia pieza por pieza. Ella se movía como una estratega, paciente y precisa, mientras Daniel suministraba registros digitales para respaldar cada afirmación. El juez escuchaba con atención inquebrantable, su mazo puntuando las objeciones del abogado de Charles, cada vez más desesperado. Luego vino el punto de inflexión. El vídeo que Clara Valverde había grabado de mí siendo agredida, el que había usado para burlarse de mí, de alguna manera apareció en línea. Nunca supe si ella lo publicó por arrogancia o si alguien lo filtró, pero el efecto fue inmediato. Al principio, el vídeo me mostraba siendo empujada y golpeada, mi rostro contorsionado por el dolor. La voz de Clara Valverde se podía escuchar riendo, animando a su padre. Al final, mi voz susurraba claramente, todo está grabado. El clip se extendió como un reguero de pólvora en las redes sociales. Los extraños comentaron con indignación, condenando tanto la violencia de Charles como la crueldad de Clara Valverde. La imagen de ella sonriendo mientras yo yacía magullada en el suelo se grabó en la conciencia pública. El nombre de la familia Whitmore, una vez asociado con el poder y la riqueza, ahora se volvió sinónimo de desgracia. Afuera del tribunal, los manifestantes se reunieron con carteles que decían, «Justicia para Anna». Nunca me había sentido tan expuesta, pero tan reivindicada. Durante años, me habían dicho que mi dolor era invisible. Ahora el mundo lo veía. El abogado de Charles intentó justificarlo, afirmando que el vídeo había sido sacado de contexto, alegando que yo lo había provocado. Pero el juez no se dejó influir. El contexto no puede excusar la violencia, dijo el juez Hernán Verdejo con firmeza, su voz resonando por la cámara. Este tribunal no tolera el abuso. Clara Valverde trató de mantener su fachada de superioridad, llegando con ropa de diseñador,
su barbilla inclinada con arrogancia, pero pude ver el miedo deslizándose en sus ojos. En una sesión, un reportero gritó una pregunta sobre su risa en el vídeo, y ella estalló, maldiciendo en la cámara. Ese arrebato salió en las noticias de la noche, su rostro congelado a medio sonreír bajo el título «Escándalo de la familia de la madrastra». Las consecuencias se extendieron más allá de los tribunales y los titulares. Los socios comerciales comenzaron a distanciarse de Charles, retirándose de los acuerdos, citando preocupaciones sobre la reputación. El banco retiró los préstamos, no queriendo estar atado al fraude. Los vecinos susurraban, los amigos desaparecían. La fortaleza de influencia en la que había confiado se estaba derrumbando ladrillo a ladrillo. Dentro de la sala del tribunal, el momento del ajuste de cuentas llegó cuando el juez Hernán Verdejo leyó el fallo. Carlos Valverde, dijo, queda formalmente acusado de violencia doméstica, mala conducta fiduciaria y fraude financiero. Los activos del patrimonio permanecerán congelados a la espera de un proceso penal. Además, este tribunal ordena que la residencia principal, la casa familiar de Isabel Whitmore, sea devuelta a la beneficiaria legítima, Ana Valverde. Las palabras golpearon como el repique de una campana. La casa de mi madre estaba a salvo, su legado preservado. Mis rodillas temblaron, pero me mantuve erguida. Al otro lado del pasillo, Charles explotó, su rostro morado de rabia. «¡Esto es una farsa!», bramó, golpeando la mesa con el puño. «Me sacrifiqué por esta familia. Me gané cada dólar. No pueden quitármelo». Los alguaciles se movieron rápidamente, rodeándolo mientras despotricaba, con la saliva volando. Clara Valverde se aferró a su brazo, su compostura destrozada. «¡Padre, detente!», siseó, pero él la sacudió. El mazo del juez tronó. «Orden. Señor Whitmore, será retirado si no puede controlarse». Charles me miró con puro odio. «¿Crees que has ganado, Anna? ¿Crees que esto ha terminado? Pero te destruiré». Sus palabras resonaron antes de que dos agentes le agarraran los brazos y lo escoltaran fuera de la sala. La imagen de él siendo arrastrado, su imagen una vez pulida reducida a un criminal que gritaba, se grabó en mi memoria. Durante años, yo había sido la que se encogía bajo su poder. Ahora era él quien tropezaba, impotente contra el peso de la verdad. Clara Valverde se sentó congelada, con los ojos muy abiertos, sus manos temblando. La sala del tribunal zumbaba con susurros. Los reporteros garabateaban furiosamente, las cámaras hacían clic, y yo, de pie en silencio con la mano firme de Marta en mi hombro, sentí que la marea cambiaba irrevocablemente. Esa noche, las noticias mostraron el metraje de Charles siendo escoltado, su rostro contorsionado por la rabia. Los comentaristas diseccionaron el caso, llamándolo un hito en la rendición de cuentas de los abusadores ricos. Las redes sociales se encendieron con mensajes de apoyo para mí. Los extraños compartieron sus propias historias, agradeciéndome por hablar. Fue abrumador, pero también fue sanador. Las cicatrices en mis costillas aún me dolían, pero mi espíritu ya no se doblaba bajo el silencio. Clara Valverde se enfrentó a su propio ajuste de cuentas. Sus amigas la abandonaron, las invitaciones se secaron. Fue objeto de burlas en línea. Su risa ante mi dolor se repetía sin cesar. Al principio ella arremetió, diciendo que el mundo era injusto, pero finalmente se calló. Su arrogancia fue reemplazada por la vergüenza. No me regodeé. La justicia nunca se trató de humillación. Se trataba de la verdad. Sin embargo, no pude negar la satisfacción de ver las consecuencias aterrizar donde pertenecían. Por una vez, las escalas se equilibraron, aunque brevemente. El juez Hernán Verdejo se dirigió a la sala del tribunal en los comentarios finales que se grabaron en mí. «La justicia tiene ojos», dijo, «y la justicia tiene oídos. No importa cuán cuidadosamente se tejan las mentiras, la verdad se abre camino. Hoy, este tribunal afirma que nadie está por encima de la ley». Sus palabras resonaron con la finalidad de un veredicto y la promesa de un futuro. Mientras salía del tribunal hacia la multitud de cámaras y manifestantes que me esperaba, el sol se abrió paso a través de las nubes. La luz se derramó sobre los escalones, cálida contra mi cara. Por primera vez en años, levanté la cabeza en alto. Charles estaba bajo custodia, su imperio se desmoronaba. La crueldad de Clara Valverde había sido expuesta, y la casa de mi madre era mía de nuevo. Las consecuencias habían llegado, agudas e innegables. Y aunque la batalla aún no había terminado por completo, supe que la guerra por la verdad se estaba ganando.
Cuando el fallo aseguró la casa de mi madre de nuevo en mis manos, sentí como si una cadena se hubiera levantado de mis hombros. Durante años, esa casa había sido un campo de batalla lleno de ecos de gritos y humillación, pero debajo de las cicatrices, seguía siendo el lugar donde una vez había conocido el amor. Regresé lentamente, casi con cautela, abriendo la puerta con dedos temblorosos. El aire en el interior estaba viciado, el jardín de afuera descuidado. Pero a medida que la luz del sol se filtraba a través de las cortinas polvorientas, casi podía escuchar la risa de mi madre flotando desde la cocina. Dejé mi bolso, cerré los ojos y susurré: «La traje de vuelta, mamá». A partir de ese día, mi enfoque cambió de luchar a reconstruir. Al principio, la casa se sentía como una tumba. Cada esquina me recordaba a las discusiones, cada crujido de las escaleras recordaba a los pasos pesados de la rabia. Pero luego abrí las ventanas, fregué los pisos, pinté las paredes y, poco a poco, la casa comenzó a respirar de nuevo. Salí al patio trasero donde las malas hierbas ahogaban los macizos de flores, el mismo jardín que mi madre una vez cuidaba cada mañana. La tierra estaba seca, las rosas muertas hace mucho tiempo, pero me arrodillé de todos modos y comencé a arrancar las malas hierbas. Mis manos se ampollaron, pero mi corazón se sintió más ligero. Con el tiempo, los brotes verdes regresaron, una promesa de vida renacida. Encontré aliados en lugares inesperados. Daniel visitaba a menudo, trayendo herramientas y ayudando a reparar las vallas agrietadas. Su presencia tranquila me calmó, su paciencia me enseñó que no toda voz alta significaba peligro. Marta venía los fines de semana, con las mangas remangadas mientras me ayudaba a ordenar cajas de viejas pertenencias. Ella nunca me cobró un centavo por las horas que pasó, diciéndome que esto era más que un caso. Esto era justicia para una amiga que una vez había amado mucho. Los vecinos que apenas conocía dejaban cazuelas y plantas, diciéndome que habían visto las noticias y admiraban mi valentía. Lentamente, la casa se llenó no de sombras, sino de calidez. Una tarde, mientras desempacaba una caja de los diarios de mi madre, encontré una nota escondida entre las páginas. Estaba escrita con su letra curvada, fechada solo meses antes de que ella falleciera. «Anna, eres más fuerte de lo que crees», se leía. «El mundo puede intentar silenciarte, pero tu voz es poderosa. Prométeme que nunca dejarás que el miedo te defina». Las lágrimas borraron las palabras mientras me presionaba el papel contra el pecho. Se sintió como si ella me hubiera estado guiando en cada paso, dejando migas de pan de esperanza, incluso cuando su cuerpo fallaba. El proceso de sanación no fue fácil. Algunas noches todavía me despertaba sudando, con los recuerdos de los puños de Charles repitiéndose como una película cruel. Los ruidos fuertes me hacían estremecerme. El sonido de los pasos en el suelo de madera hacía que mi estómago se apretara. Pero me obligué a enfrentar esos miedos. Llevaba un diario, derramando cada recuerdo en papel, negándome a dejar que el silencio se pudriera dentro de mí. Daniel me animó a asistir a un grupo de apoyo. Y aunque mi voz tembló la primera vez que hablé, compartir mi historia me trajo un alivio que no esperaba. No estaba sola, y tampoco lo estaban ellos. También comenzaron a llegarme cartas. La mayoría eran de extraños que habían leído sobre mi caso, ofreciendo oraciones y agradecimientos. Pero una carta me detuvo en seco. Era de Clara Valverde. La letra era temblorosa, las palabras irregulares. Ella escribió que había sido cegada por la lealtad a su padre, que se había burlado de mí por celos y miedo, que lo sentía. Admitió que el vídeo había sido su mayor vergüenza, que verse a sí misma riendo mientras yo lloraba, había roto algo dentro de ella. Rogó por perdón, aunque dijo que no lo merecía. Leí la carta una y otra vez, con las emociones chocando dentro de mí. Una parte de mí quería romperla, escupir el dolor que ella había causado, pero otra parte recordaba las enseñanzas de mi madre de que la amargura te encadena tan fuertemente como el abuso. No respondí. El perdón no es un regalo que deba ser apresurado. Es un viaje, y yo todavía estaba caminando el mío. Aún así, coloqué la carta en la caja de música con la nota de mi madre, un recordatorio de que incluso los crueles a veces pueden despertar a sus pecados. Por las tardes, me sentaba en el jardín mientras el sol se ponía, las flores recuperaban lentamente su belleza. A menudo leía las cartas de mi madre en voz alta, dejando que sus palabras se mezclaran con el susurro de las hojas. El dolor no había desaparecido, pero ya no me definía. Mis costillas se curaron, los moretones se desvanecieron, pero la verdadera curación vino de saber que no solo había recuperado una casa, sino una vida. Un día, Daniel trajo un pequeño retoño de roble.
Me entregó la maceta y dijo simplemente: «Esto se hará más fuerte cada año, igual que tú». Juntos, cavamos un agujero en el centro del patio y lo plantamos. Mientras cubría las raíces con tierra, sentí una oleada de paz. La vida estaba avanzando, las raíces se estaban arraigando, las ramas se estiraban hacia arriba. Marta sugirió que hiciéramos una pequeña reunión para celebrar la victoria, no en la corte, sino en el corazón del hogar que mi madre había amado. Así que los vecinos, amigos e incluso algunos colegas vinieron con comida y risas. Los niños corrían por el jardín. La música sonaba suavemente, y por primera vez en años, la casa se llenó de alegría en lugar de miedo. Cuando la noche terminó, me quedé en la puerta, observando las velas parpadear en las mesas de afuera, y pensé en lo lejos que había llegado desde esa noche en el cementerio. Sanar no se trataba de borrar el pasado, sino de elegir qué llevar hacia adelante. Elegí el amor de mi madre, el apoyo de mis aliados y el conocimiento de que había sobrevivido. Elegí plantar jardines en lugar de morar en ruinas. Cuando finalmente cerré la puerta detrás de mí, supe que la casa ya no estaba perseguida por la crueldad. Se había convertido en un santuario una vez más, un lugar donde podía crecer sin miedo. Y aunque la disculpa de Clara Valverde seguía sin respuesta, también era parte de la historia, un recordatorio de que incluso las familias rotas a veces vislumbran la verdad. Pero el perdón, al igual que la curación, llegaría a su debido tiempo. Por ahora, aprecié la paz que finalmente había regresado y la fuerza que había florecido del dolor. El capítulo final de este viaje no llegó en una sala de tribunal, ni en una confrontación a gritos, sino en el ritmo tranquilo de los días ordinarios, cuando el miedo ya no gobernaba cada uno de mis alientos. De pie en el jardín una mañana fresca, la luz del sol se extendía sobre hileras de rosas que había replantado, sus pétalos brillando con rocío. Respiré profundamente, el aire llevaba tanto el olor a tierra como la dulzura tenue de las flores. Se sentía como si la casa misma hubiera exhalado, ya no una prisión sino un santuario. Susurré en voz alta: «Mamá, ahora está a salvo. La casa está a salvo. Estoy a salvo. Y tu voz todavía resuena en mí». Mi madre se había ido hacía meses. Sin embargo, su presencia parecía cosida en cada rincón del hogar. Sus notas, su caja de música, incluso sus guantes de jardinería desgastados descansando en el alféizar de la ventana me recordaban a diario que el amor perdura más allá de la ausencia. A menudo me sentaba debajo del roble que Daniel y yo plantamos. Sus pequeñas hojas ya se estiraban hacia el cielo, un monumento vivo a la resiliencia. La vida comenzó a reformarse. Daniel se convirtió en más que un amigo. Su paciencia y lealtad se entretejieron en el tejido de mi curación. Nunca me presionó, nunca me exigió más de lo que podía dar. Pero lentamente, suavemente, me recordó que la confianza podía reconstruirse. Marta siguió siendo mi escudo y mentora, guiándome no solo a través de los nudos legales, sino a través del terreno áspero de aprender a mantenerme erguida en mi propia vida. Los vecinos se convirtieron en amigos. Los amigos se convirtieron en familia. Ya no estaba aislada. Sin embargo, había noches en las que los recuerdos regresaban sin ser invitados. El sonido de la rabia de Charles, el aguijón de sus golpes, la imagen de la risa de Clara Valverde, surgirían como sombras en los bordes de la luz. Pero en lugar de romperme, sirvieron como recordatorios de lo que había superado. El trauma se convirtió en parte de mi historia, no en el final de ella. Elegí llevarlo como una cicatriz, no como una herida. Las secuelas legales de la caída de Charles fueron largas y complejas. Fue acusado de múltiples cargos, desde violencia doméstica hasta fraude financiero y falsificación de registros. El plan de Medicare que los investigadores descubrieron conllevaba fuertes sanciones federales. Su imperio, una vez intimidante, se derrumbó bajo el peso de la verdad. Clara Valverde no fue acusada penalmente, pero socialmente pagó un alto precio. Se retiró de la vida pública, su nombre empañado por su propia crueldad grabada. Meses después, llegó otra carta, esta vez más larga y llena de arrepentimiento. Admitió que había sido cegada por la comodidad, manipulada por su padre, y que ya no podía negar el daño que había causado. La leí a la luz de una lámpara, con las manos temblando. Esta vez no sentí rabia, solo tristeza por los años perdidos. El perdón aún me eludía, pero la compasión parpadeó. Tal vez algún día la encontraría a mitad de camino, por ahora, la distancia era misericordia. La curación se desarrolló de formas inesperadas. Comencé a escribir de nuevo, algo que había abandonado bajo el escarnio de Charles. Las palabras fluían hasta altas horas de la noche,
no solo sobre mi historia, sino sobre la supervivencia resiliente y la fuerza silenciosa de las mujeres que se niegan a permanecer en silencio. Para mi sorpresa, un periódico local publicó un ensayo que escribí, y los lectores se comunicaron con sus propias historias. El acto de dar voz al dolor lo transformó en propósito. Comencé a ser voluntaria en un refugio para mujeres, ayudando a otras a navegar por el mismo miedo en el que una vez había vivido. Cada historia que escuchaba me recordaba que el silencio solo alimenta la crueldad y que compartir la verdad puede iluminar caminos para salir de la oscuridad. Mi jardín floreció junto con estos nuevos comienzos. Las rosas florecieron, los lirios se estiraron altos, y el roble se hizo más fuerte. La casa ya no era un símbolo de batallas perdidas, sino de resiliencia ganada. Por las tardes, cuando el viento llevaba el olor a flores, me sentaba en el porche, cerraba los ojos e imaginaba a mi madre a mi lado. A menudo le hablaba en voz alta, contándole sobre victorias y tropiezos, sobre risas compartidas con amigos, sobre la paz recuperada. Una noche, mientras el crepúsculo cubría el jardín de oro, susurré: «Madre, ya no pueden lastimarme. He hecho lo que pediste. He protegido nuestro hogar y he encontrado mi voz». La brisa se agitó como si ella respondiera. La historia de Charles y Clara Valverde nunca fue solo sobre una familia. Se trataba de la forma en que el poder se tuerce cuando no se controla, de los peligros del silencio, de la valentía necesaria para resistir. Mi viaje había sido uno de sangre y moretones, pero también de resiliencia y verdad. Al mantenerme erguida en las secuelas, supe que la victoria más importante no estaba en los documentos judiciales o en los activos congelados, sino en recuperar mi propia identidad. El final que te ofrezco ahora, que me escuchas, no es un cuento de hadas. No está libre de cicatrices o sombras, pero es real y es esperanzador. Mi vida ha pasado del miedo a la fuerza, del silencio a la voz. Soy Ana Valverde, y aunque fui golpeada y magullada por cantar en el funeral de mi madre, aunque mi hermanastra se burló y mi padrastro trató de borrarme, resistí. El juez escuchó, la verdad prevaleció y encontré mi camino de regreso a mí misma. A todos los que escuchan esto, les pregunto, ¿qué habrían hecho en mi lugar? ¿Se habrían atrevido a oponerse a la violencia disfrazada de familia? ¿Habrían hablado cuando el silencio parecía más seguro? Estas preguntas importan porque el silencio permite que la crueldad prospere. Si mi historia resuena contigo, si has conocido el dolor o si has presenciado una injusticia, que esto sea una llamada. Comparte tus pensamientos. Comparte tus historias. Habla donde una vez te quedaste en silencio. Comenta abajo. Únete a la conversación y deja que otros sepan que no están solos. Y si has encontrado fuerza en este viaje, suscríbete porque más historias de verdad y resiliencia merecen ser contadas. Mientras termino, imagina el jardín, el roble profundamente arraigado, las rosas floreciendo, la luz del sol derramándose sobre la tierra. Ahí es donde estoy ahora, más fuerte, intacta, con la voz de mi madre para siempre en mi corazón. Y te invito a que te mantengas conmigo en la luz de la verdad, en la resiliencia de los sobrevivientes y en la certeza de que la justicia, aunque lenta, siempre encontrará su camino.